No recuerdo haber visto tantas luces encendidas en la calle esa noche, pero sí el aire helado que me cortaba la cara. Estaba en mi punto de siempre, sobre Insurgente Sur, cerca de un hotel pequeño que todos conocíamos. El olor a tortillas recién hechas salía de la taquería de Don Mateo y se mezclaba con el humo de los camiones que pasaban lento por Tlalpan. Eran casi las 11 y yo ya llevaba un rato sin que nadie se detuviera. Estaba acostumbrada a ver coches frenar de golpe, a escuchar ventanas bajarse a medias, a que me llamaran con un gesto o un ven. Esa noche, un sedán plateado se detuvo no tan cerca como midiendo la distancia. Dentro, 2 hombres. El del asiento del copiloto me miraba fijo, sin mover la boca, con la mano en la manija de la puerta. No se dijeron nada entre ellos, ni una palabra. Solo esperaron. Di unos pasos hacia adelante, más por costumbre que por confianza, y sentí el ruido de otro motor detrás. El sonido no era de alguien buscando estacionarse, era más rápido y seco, hasta que frenó justo detrás del sedán. No tenía rótulos, ni luces prendidas. Bajaron 2 hombres de golpe, no me dieron tiempo ni de saludar. Uno me preguntó el nombre como si ya lo supiera, y antes de que pudiera contestar, sacó una placa. No dijo de qué unidad era. Solo: estamos limpiando la zona. Vas a venir con nosotros para aclarar unas cosas. No pidieron identificación, no escribieron nada. Solo se acercaban más, bloqueando el paso hacia la banqueta. El frío en las manos me hizo darme cuenta de que las había apretado tanto que me dolían los dedos. La calle estaba casi vacía y la taquería tenía la cortina a medio bajar. El olor a carne asada todavía estaba en el aire. No levantaron la voz. Tampoco sonaban apurados. Pero uno ya tenía la mano en la puerta trasera del coche, lista para abrirla. El otro, con la placa aún en la mano, me decía que no iba a pasar nada si colaboraba. No me moví. Tenía los pies como clavados al suelo. El del lado derecho dio un paso más, lo suficiente para que su sombra cubriera la mía. El de la placa la bajó un poco, como si no hiciera falta seguir mostrándola. «Sube», dijo con un tono que no era grito, pero tampoco daba espacio para decir que no. Yo miraba de reojo el sedán plateado que había llegado primero. Los 2 hombres dentro seguían mirando al frente, como si la cosa no fuera con ellos. No había intercambio de palabras, ni gestos entre todos ellos, pero se notaba que se conocían. Eso me dio más miedo que cualquier otra cosa. Pregunté qué quería decir con aclarar unas cosas. No respondieron. El más alto se acercó tanto que pude oler a cigarro viejo y café en su aliento. Abrió la puerta trasera del coche. La luz interior, amarilla, iluminó por un segundo la tapicería y vi una mancha oscura en el asiento que no quise mirar más de cerca. La calle estaba rara. No había autobuses en ese momento. No pasaban coches de los que siempre iban hacia el centro, y hasta el sonido del tráfico en Tlalpan se sentía más lejano. El único ruido era el de un ventilador viejo en la taquería, girando lento, empujando el olor de la carne asada hacia donde estábamos. Me di cuenta de que, si subía a ese coche, nadie sabría a dónde me llevaban. Ninguna de las chicas con las que trabajaba estaba cerca esa noche. Ni siquiera el vigilante del hotel estaba en la puerta. Por eso intenté ganar segundos. Dije que necesitaba tomar mi bolso que había dejado en la banqueta. El más bajo se rió apenas, moviendo la cabeza como si yo estuviera inventando. Uno de ellos dio un paso para rodearme, cortándome cualquier salida hacia la esquina. Yo ya no estaba respirando normal. Sentía el aire entrar y salir muy rápido, pero sin ruido, como si mi cuerpo intentara no llamar la atención. Entonces escuché una voz fuerte detrás de mí. No era un grito de auxilio, era más bien una orden, seca, como de alguien acostumbrado a hacerse escuchar. «Teresa, ven para acá, que te olvidaste el trapo en la mesa». Me giré. Era Don Mateo,
parado en la puerta de su taquería, con el delantal manchado y un cuchillo en la mano como si acabara de cortar carne. Tenía el ceño fruncido y me miraba directo, pero no con preocupación. Era como si estuviera interpretando un papel. Caminó hacia nosotros sin bajar el tono. Esta señora trabaja conmigo. Estaba limpiando mesas hasta hace un momento. El más alto se detuvo, todavía con la puerta abierta. No contestó. Miró al de la placa y ese contacto visual duró lo suficiente como para que yo supiera que estaban calculando algo. Don Mateo no se acercó más de 3 pasos, pero su voz llenaba la calle vacía. Si hay algún problema, lo resolvemos aquí. Ella no tiene por qué irse con ustedes. Yo no dije nada. No podía. Solo veía cómo ellos medían la situación. Uno con la mano aún en la puerta, el otro girando la placa lentamente entre los dedos. No había ruido de coches, ni pasos de gente. El momento se estiraba como si nadie supiera cuál sería el siguiente movimiento. El de la placa fue el primero en moverse. La guardó despacio, como si quisiera que yo entendiera que podía volver a sacarla en cualquier momento. Luego levantó la vista hacia don Mateo y habló con un tono distinto, más bajo, casi neutro. «Está bien, pero no la quiero ver aquí otra vez». El otro soltó la puerta y dio un paso atrás. El sonido de esa puerta cerrándose me rebotó en la cabeza. Fue un golpe seco, rápido, que marcó el final de algo, o el inicio, no lo sé. Ambos se subieron al coche sin mirar atrás. El sedán plateado, el que había llegado primero, arrancó casi al mismo tiempo. No hubo chirridos de llantas ni acelerones bruscos. Simplemente se alejaron como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera estado a segundos de entrar en ese asiento trasero. Don Mateo se quedó mirándolos irse, sin moverse. Yo estaba a medio camino entre sus palabras y mis piernas, que todavía no me respondían bien. Sentía un frío distinto al del aire, un frío que empezaba en la boca del estómago y subía hasta la garganta. Cuando por fin me acerqué, él no sonrió ni me preguntó nada. Solo dijo: «No camines sola por aquí esta semana». No lo dijo como consejo, lo dijo como si supiera algo que yo no. Entré a la taquería solo por unos segundos. El calor del comal me golpeó la cara y por un momento pensé que me iba a desmayar. El ruido de la carne friéndose, el olor a cilantro y cebolla, todo eso me resultó extraño, como si viniera de otro mundo. No me quedé. Salí por la puerta trasera, la que daba a una calle angosta, donde a veces descargaban los proveedores. Caminé sin mirar atrás, sintiendo el eco de mis pasos y el zumbido de una lámpara vieja que parpadeaba sobre mi cabeza. En cada esquina miraba hacia los lados antes de cruzar. No había coches siguiéndome, pero en mi cabeza todavía estaba el sonido del motor detrás de mí, el que había escuchado antes de que todo empezara. Cuando llegué a mi casa cerré la puerta con llave, 2 vueltas, y me senté en el piso. El silencio era tan grande que podía escuchar mi propio pulso. Tardé horas en dormirme, y aún así me desperté varias veces convencida de que alguien estaba afuera. Pasaron días antes de volver a salir por la zona, y cuando lo hice, el simple hecho de ver una patrulla reduciendo la velocidad me paralizó. No importaba si iban por otro motivo, la sensación era la misma. Un peso en el pecho y las manos sudando. Hasta hoy, cada vez que escucho un coche frenar de golpe detrás de mí, no importa dónde esté, mi cuerpo reacciona igual, se tensa, busca una salida y me prepara para correr. Ese día, entendí que no todos los peligros llegan vestidos de noche. No sé si alguna vez te ha pasado que algo tan básico como abrir una llave de agua se te queda grabado en la memoria, para mal. A mí me pasó, y todavía hoy, 15 años después,
Me cuesta beber agua sin pensar en eso. Yo tenía 29 cuando heredé la casa de mi tío abuelo. Estaba en un pueblito a las afueras de San Juan del Río. Era una construcción vieja, con paredes gruesas, techos altos y un patio grande atrás. Lo que más llamaba la atención era el aljibe, una cisterna enorme, de cemento, bajo tierra. Mi tío siempre decía que ese aljibe había salvado la casa en tiempos de sequía. Se llenaba con la lluvia y con agua que traía un camión cisterna cada tanto. Cuando llegamos a vivir ahí con mi esposa, era inicio de la temporada de lluvias. El agua del aljibe servía para todo: beber, cocinar, regar la horta. Yo había limpiado las tuberías antes de mudarnos, así que pensé que estaba todo en orden. La primera vez que noté algo raro fue una mañana cualquiera. Abrí la llave para llenar una jarra y el olor me golpeó. No era fuerte, pero sí distinto, como fierro mojado. Probé un sorbo y me supo amargo, con ese sabor que se queda en la lengua. Pensé que sería cosa del primer arrastre de la lluvia, que a veces levanta polvo y hojas. No le di mucha importancia. En pocos días empezaron otras señales. Las lechugas de la horta, que hasta hacía poco estaban verdes y firmes, se fueron doblando como si les faltara agua, aunque yo las regaba todos los días. El vecino me comentó que uno de sus perros andaba enfermo y que el otro se había puesto raro después de beber agua del bebedero, y mi esposa empezó con náuseas cada mañana. Al principio pensamos que podía estar embarazada, pero no. Los síntomas iban y venían, siempre después de tomar agua de la casa. Fue entonces cuando decidí que había que vaciar el aljibe y limpiarlo. No era un trabajo sencillo. Ese pozo tenía varios metros de profundidad y una capacidad enorme. Llamé a 2 vecinos para que me ayudaran, don Manuel y Toño. Trajimos una bomba manual que me prestó otro conocido y empezamos temprano con el cielo nublado. Al principio el agua salía clara, pero a medida que bajaba el nivel empezó a cambiar de color. Tomaba un tono más oscuro con pequeñas partículas flotando. Después de unas horas, la superficie se cubrió con una película aceitosa que reflejaba la luz de forma extraña. El olor, ahí sí empezó a ponerse pesado. Era una mezcla de lodo viejo y metal, con algo más que no sabría explicar, como un toque ácido que se te pegaba en la nariz y no se iba. Seguimos bombeando hasta que ya no quedaba suficiente agua para la bomba. El resto lo sacamos con baldes, amarrados a una cuerda. Cada vez que subíamos uno, venía más espeso, más oscuro. El fondo del balde dejaba un residuo espeso, pegajoso. Cuando por fin se pudo ver el fondo, agarré la linterna y me asomé. La luz rebotó en algo que no era piedra ni cemento. Un bulto, cubierto de lodo, con pedazos de tela pegados. Bajamos una escalera metálica y Toño se metió primero con botas y guantes. Yo estaba arriba mirando cuando lo escuché decir: «Aquí hay algo raro». Sacó un trapo enredado, después un zapato viejo, de mujer, con la suela medio desprendida. Lo siguiente que levantó hizo que me quedara frío. Lo que parecía un hueso, largo, con un trozo de tela aún pegado. No era grande, pero tenía forma demasiado reconocible. Toño me miró sin decir nada, y yo ya sentía que el olor se hacía más fuerte, como si cada objeto removido liberara más de ese aire pesado. Toño dejó el hueso a un lado, sobre una tabla que habíamos bajado para no poner las cosas directamente en el lodo. Nadie hablaba. Don Manuel apenas miraba, con la linterna temblándole un poco en la mano. «Sigue revisando», le dije, aunque en realidad no quería que lo hiciera. Toño hundió la mano en el barro y sacó algo que parecía cuero. Era una bolsa, o lo que quedaba de una. El material estaba rígido, cuarteado por la humedad, y las costuras cedían con solo tocarla. Cuando la puso sobre la tabla, cayó un chorro de agua oscura por un costado. Seguimos así,
sacando cosas que no tenían sentido. Una cadena oxidada, pedazos de tela, lo que parecía ser una hebilla, y más huesos, pequeños, que podían ser de la mano o del pie. Ya no lo sé. Cada vez que uno salía a la superficie, el olor se volvía insoportable, como si el aire mismo se volviera más espeso. Sentía que se me pegaba en la lengua y en la garganta. En un momento, Toño se detuvo y me miró. Ernesto, esto no es de hace años. Esa frase me cayó como un golpe, porque yo también había pensado lo mismo. Nada de eso parecía llevar décadas ahí. Las telas aún tenían color, el cuero no estaba deshecho del todo, y el aljibe, hasta hacía pocos meses, nos había dado agua limpia. Salimos los tres. Cerré la tapa del aljibe, como si eso sirviera para contener lo que habíamos visto, y llamé a la policía municipal. No vinieron de inmediato. Pasaron casi 3 horas hasta que llegaron 2 patrullas, un agente del Ministerio Público y un fotógrafo. Les contamos lo que encontramos y les mostramos todo desde arriba. Bajaron ellos mismos, traían mascarillas y guantes largos. Uno de los agentes subió con un cubo lleno de lo que parecían fragmentos de hueso, y el otro con la bolsa y la cadena. No dijeron mucho. El del Ministerio Público, sin mirarnos demasiado, soltó una frase seca. Esto es humano, y no es viejo. Se llevaron todo, tomaron fotos y midieron el aljibe. Nos hicieron preguntas. Si habíamos visto a alguien merodear la casa, si habíamos tenido problemas con alguien del pueblo, si había llaves de la tapa. No teníamos respuestas claras. La última vez que alguien había abierto ese aljibe fue yo, semanas antes, para revisar el nivel de agua. Esa noche no dormimos. El olor se me quedó metido en la nariz, aunque me lavara una y otra vez. Mi esposa apenas probó bocado. Toño y don Manuel se fueron a sus casas sin decir casi nada. Los días siguientes vinieron más agentes. Revisaron el patio, preguntaron a vecinos, pero nunca supe de detenidos. Lo único que nos dijeron, semanas después, fue que los restos eran de una mujer joven y que, según ellos, había sido colocada ahí ya en estado de descomposición. Eso me dio escalofríos, porque significaba que alguien había abierto mi aljibe y la había arrojado adentro, sabiendo que esa agua la bebíamos todos los días. Mandé tapar el aljibe con concreto. Vinieron 2 albañiles, lo llenaron de piedras y lo sellaron por completo. El sonido del concreto cayendo en ese hueco me hizo sentir alivio, y al mismo tiempo un vacío raro, como si supiera que esa historia no estaba cerrada. Desde entonces, cada vez que pruebo agua y me sabe un poco a metal, no puedo evitar escupirla. No es algo que piense, es automático. Me basta un segundo para que me vuelva a la cabeza la imagen de ese fondo oscuro, la luz de la linterna rebotando en el lodo y esos objetos que nunca deberían haber estado ahí. Desde entonces, el agua limpia ya no me sabe igual. Nunca pensé que una silla pudiera cambiar de lugar sola, hasta que me di cuenta que lo hacía todas las noches en casa de mi mamá. Y no hablo de cualquier silla. Hablo de la poltrona donde mi tío Armando pasaba horas, siempre con su café, viendo la puerta como si estuviera esperando a alguien. A inicios de 2019 lo enterramos. Fue rápido. Ni siquiera me dio tiempo de entender que se había ido. Armando no era solo el hermano mayor de mi mamá. Desde que ella era adolescente, él había sido su sombra, su protector. Iba a la casa casi todos los días. Le ayudaba con cuentas, arreglaba fugas, pintaba paredes. Él estaba en todo. Y aunque yo ya vivía aparte, sabía que mi mamá se sentía segura mientras él estuviera cerca. 3 días después del entierro, empezaron sus llamadas. Siempre a la misma hora, 2:30 de la madrugada. ¿Estás despierta? No puedo dormir. Escucho pisadas en la sala.
La primera vez pensé que era el ruido de algún vecino o la madera crujiendo, pero luego dijo algo que me dejó callada. Y la poltrona otra vez está mirando a la puerta. La tercera noche me fui a dormir con ella para que se tranquilizara. La casa es pequeña, sala y cocina en un solo espacio, 2 recámaras y un patio al fondo. No tiene nada raro, salvo que todo ahí me recuerda a Armando. El olor a café tostado, los cuadros que él colgó y esa poltrona vieja con una mancha en el reposabrazos izquierdo y el asiento hundido de un solo lado. Esa noche nos acostamos tarde. Mamá dijo que se sentía más tranquila conmigo ahí. Dejé la puerta de mi cuarto entreabierta por si me llamaba. A las 2:30 exactas me despertó un sonido bajo, como tela arrastrándose sobre el piso de cerámica. Me quedé quieta unos segundos. No eran pasos, era más como cuando mueves algo pesado muy despacio. Salí y vi la luz tenue de la cocina encendida. Mi mamá estaba sentada a la mesa, hablando muy bajo, mirando fijo hacia la poltrona. Me acerqué y vi que sonreía, pero no a mí. Sus ojos no me buscaban, solo murmuraba frases cortas. No te preocupes, yo ya estoy lista. La voz era tranquila, pero había algo raro en cómo lo decía, como si estuviera respondiendo a alguien. Le hablé, ni me miró. En ese momento sentí un frío subirme por la nuca. No era aire del patio porque la puerta estaba cerrada. Fue como cuando alguien pasa muy cerca detrás de ti. Y junto al frío, un tirón leve en el cabello, como si unos dedos lo soltaran rápido. Me giré. Nadie. Ella siguió mirando la poltrona. Yo también la miré. Estaba girada hacia la puerta, igual que siempre que Armando esperaba visita. Igual que ella me había dicho por teléfono. Me quedé ahí de pie, sin saber si regresarla a su lugar o dejarla así. No hice nada. Los días siguientes, la cosa se volvió más rara. Mamá empezó a dejar la puerta de la calle sin seguro por la noche. Preparaba café para 2, aunque yo no estuviera. Y pasaba horas en el patio de pie, murmurando como aquella vez en la mesa. Cuando intentamos llevarla al médico, se molestó. No levantó la voz, pero me dijo algo que todavía me da vueltas. Él no deja. Ahí supe que algo estaba mal, pero no pensé que fuera tan rápido. La última semana con mi mamá fue como ver a alguien irse, pero sin moverse del lugar. Se levantaba más temprano que nunca, hacía café, ponía 2 tazas sobre la mesa y luego se quedaba mirando el vapor como si fuera un reloj. Yo llegaba a veces sin avisar y la encontraba con la poltrona ya girada hacia la puerta. No importaba cuántas veces la pusiera recta, siempre terminaba igual. El viernes, al entrar, sentí un olor raro en la sala. No desagradable, pero distinto. No era el café ni el jabón de siempre. Era un olor viejo, como ropa guardada mucho tiempo. Ella estaba en el patio, parada en el mismo sitio de siempre, moviendo los labios sin sonido. Cuando me acerqué pude escuchar: falta poco. Sí, falta poco. Le pregunté a quién le hablaba. No respondió. Esa noche me quedé con ella. A las 2:30 exactas escuché otra vez ese sonido de tela arrastrándose, pero esta vez no era en el piso. Venía de la poltrona, como si alguien pesado se acomodara muy despacio. Me quedé en la cama, con los ojos abiertos. La puerta de mi cuarto estaba entreabierta, y por esa rendija vi que mi mamá estaba sentada en la mesa, igual que antes, mirando hacia la poltrona. No me atreví a salir. El domingo en la tarde fui a visitarla. Llevaba pan dulce y pensé que podríamos hablar un rato. La puerta estaba entornada. Adentro no había luz encendida, solo la claridad que entraba por la ventana. Vi la poltrona, y ahí estaba ella, sentada, inclinada un poco hacia un lado. La mesa tenía una taza de café todavía con vapor. En el suelo, junto a la poltrona, estaba la otra taza, vacía. No me acerqué de inmediato. Me quedé en la puerta, viendo ese cuadro.
y por un momento tuve la sensación de que no estaba sola, como si hubiera alguien más, justo entre ella y la puerta. No lo vi, pero sentí que si daba un paso iba a tener que mirar a ese alguien. Llamé a mi hermano. Él llegó primero que la ambulancia. No hicieron ruido, no movieron la poltrona. Solo apagaron el café y se llevaron la taza vacía. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cocina pensando en la forma en que mi mamá sonreía esos últimos días. No era una sonrisa para mí. Y mientras escribo esto me acuerdo de lo último que me dijo, una noche antes de que todo terminara. Él ya sabe por dónde entrar. Yo creo que sí vino y que no se fue solo. No sé cómo explicarlo sin que parezca exagerado, pero un día estaba bien y al siguiente sentí que mi cuerpo ya no me pertenecía. Fue a finales de 2014. Me desperté con un calor extraño en la cara, como si hubiera dormido bajo el sol y con la boca seca, amarga, un sabor a metal como cuando sangras y no te enjuagas. Pensé que era una gripe fuerte. Me tomé un té, volví a la cama y esperé que pasara. No pasó. Esa semana empecé con fiebre que subía y bajaba sin avisar. Podía estar sentada, tranquila, y de repente un sudor frío me empapaba la nuca. Los músculos, no sé cómo describirlo. Era como si estuvieran rellenos de algo blando, inútil. Me costaba caminar hasta el baño. Y lo peor, esa sensación de que, por más que respirara, no me llenaba el pecho. Fui a un médico, luego a otro. Analíticas, revisiones, todo salía anormal. Yo seguía bajando de peso, como si me estuvieran vaciando por dentro. A veces, cuando me levantaba de la cama, tenía que sostenerme de la pared porque el cuarto se inclinaba hacia un lado. Era frustrante. Sentía que nadie me creía, que pensaban que exageraba o que era nervios. Después de casi 4 meses así, me estaba rindiendo. Había días que no me levantaba para nada. Apenas comía. Y fue entonces cuando mi vecina, Lucía, una mujer mayor, de esas que todo el mundo respeta en el barrio, vino a verme. Se quedó en silencio un rato, mirándome, y luego dijo algo que no me esperaba. Yo creo que esto no te lo causó ninguna enfermedad. La miré sin entender. Ella me habló de una mujer en San Agustín, conocida por quitar males. Me dijo que, si quería, me llevaba al día siguiente. Yo, no sé si fue la desesperación o el miedo, pero acepté. La casa de la señora estaba en una calle estrecha, con olor a leña húmeda. Era pequeña, paredes blancas y una mesa de madera con 3 velas a medio consumir. Ella me observó en silencio sin tocarme y de pronto murmuró: «Esto no empezó solo. Alguien cercano te lo envió». No supe qué responder. Me quedé con la mirada fija en sus manos que jugaban con un pañuelo oscuro. Me dijo que podía regresar lo que me habían mandado, pero que si lo hacía, no había manera de controlar lo que pasaría después. Que quien me había hecho esto lo recibiría, rápido, sin piedad. Me quedé helada. Pensé en todas las personas de mi entorno, en mi familia, en mis amigos, y no encontré a nadie que pudiera desearme algo así. Pero no estaba en posición de pensar demasiado. Le dije que lo hiciera. Ella colocó 3 velas junto a una palangana con agua, apagó las luces y me cubrió la cabeza con el pañuelo. Su voz era baja, apenas un murmullo. No entendía lo que decía, pero sentí cómo cada palabra me dejaba más cansada, como si mi cuerpo estuviera soltando algo. Me pidió que, al volver a casa, me quedara sola hasta el amanecer sin hablar con nadie. Esa noche dormí de un tirón por primera vez en meses, y 3 días después me desperté sin fiebre, sin mareos. Podía comer sin sentir náusea. El sabor metálico había desaparecido. Me sentía viva. No tuve tiempo de celebrarlo. A mitad de esa semana, mi mamá me llamó para decirme que mi tía Lourdes
Estaba en el hospital. Fui corriendo. Ella estaba en una camilla, pálida, empapada en sudor, y se quejaba de un dolor en todo el cuerpo. Los médicos no sabían qué tenía. Yo me quedé parada, mirándola, y lo que vi me hizo un nudo en el estómago. Los mismos síntomas que yo había tenido, exactos. Me quedé junto a su cama, sin saber si acercarme o salir corriendo. Tenía los labios secos, los ojos hundidos, y cada vez que intentaba hablar, le costaba respirar. La fiebre le subía tan rápido que los enfermeros tenían que ponerle compresas frías en la frente. Yo sentía que estaba viendo una versión de mí misma de hacía apenas unos días. La noche del segundo día, su estado empeoró. Una enfermera me dejó pasar un momento porque mi mamá había salido a buscar algo. Lourdes abrió los ojos y me miró fijo. No parecía sorprendida de verme allí. Con un hilo de voz dijo: «Yo solo quería que él fuera mío». Me quedé helada. Tardé en reaccionar. Pensé que deliraba por la fiebre, pero ella no apartaba la mirada. Quise preguntarle qué quería decir, pero se quedó sin aire. La enfermera entró y me hizo a un lado. Esa misma madrugada ya no estaba. Los días siguientes fueron un caos. Entre llamadas, arreglos y visitas, apenas tuve un momento para pensar en lo que había dicho. Hasta que una prima mía, sin saber nada de esa conversación, me contó algo que me revolvió el estómago. Desde hacía meses, Lourdes hacía comentarios extraños sobre mi esposo, que merecía a alguien que lo cuidara de verdad, que él no estaba en buenas manos. No supe qué responderle. Me limité a asentir, como si no le diera importancia, pero por dentro todo encajaba de una forma que no quería aceptar. No le conté a nadie lo que la curandera me había dicho, tampoco lo del regreso del mal. Mejorar de repente y que ella cayera enferma justo después, con lo mismo que yo tuve, no podía ser coincidencia. O tal vez sí, y mi cabeza estaba buscándole un sentido. No lo sé. Lo único que sé es que me curé, pero nunca volví a sentirme a salvo. Hay cosas que nunca se olvidan, y en Cuentos Sombrios las vas a escuchar todas. Suscríbete. No era la primera vez que me tocaba cruzar ese tramo de madrugada, pero esa noche todo estaba demasiado quieto. Ni un solo tráiler en sentido contrario, ni luces a lo lejos. Solo la línea blanca del asfalto y el sonido parejo del motor. El reloj del tablero marcaba las 3:02 y la aguja de temperatura estaba clavada en 9 grados. La carretera 57, entre San Luis Potosí y Matehuala, tiene tramos donde uno puede manejar varios minutos sin ver una curva ni una sombra. Pero al acercarme a un punto que todos en el gremio conocemos como la curva del fraile, algo me hizo aflojar el pie del acelerador. No fue un presentimiento, fue que la vi. Estaba parada en el acotamiento derecho, justo antes de que la curva empezara a cerrarse. Un vestido claro, largo, moviéndose apenas, como si hubiera una brisa. Pero yo tenía las ventanillas cerradas y el aire estaba inmóvil. Ni las ramas de los matorrales se movían. No levantó la mano de golpe como haría cualquiera. Lo hizo despacio, con el codo pegado al cuerpo, hasta dejar el brazo extendido. No sé si era por la hora, por el cansancio o porque no había cruzado palabra con nadie en horas, pero reduje la velocidad hasta detenerme a su altura. Cuando subió, no dijo nada. Solo cerró la puerta con un clic seco y se sentó mirando al frente. El cinturón quedó colgando. No hizo el intento de abrochárselo. A los pocos segundos, mientras yo retomaba la marcha, giró apenas la cabeza y ahí fue cuando me di cuenta. El blanco de sus ojos no era blanco. Bajo la luz verdosa del tablero se veía teñido de un rojo profundo, como si estuviera irritado.
pero uniforme, sin venas, sin brillo de lágrimas. No aparté la vista de la carretera. Sentí que el aire dentro de la cabina había cambiado. No sé si se volvió más pesado o si fue que empecé a notar mi propia respiración, pero algo no estaba normal. Ella empezó a murmurar algo, un idioma o unas palabras que no entendí. Eran rápidas y cortas, repetidas, como si fueran parte de un rezo o de una lista. Seguí manejando sin decir nada, midiendo la distancia hasta el siguiente poblado, pero con cada curva que pasaba, el murmullo se sentía más cerca, más al oído, aunque su cabeza seguía levemente girada hacia la ventana. El tramo después de la curva del Fraile no tiene nada que ver con la ciudad. No hay anuncios luminosos, no hay casas, no hay nada. Solo la línea amarilla en medio y el parpadeo repetitivo de los ojos de gato sobre el asfalto. El motor del tráiler seguía parejo, pero yo podía jurar que el ruido estaba quedando en segundo plano. Lo que escuchaba era su murmullo, como un zumbido que no terminaba nunca. No me atreví a verla directamente. De reojo podía distinguir que no movía los labios demasiado. La voz salía como si hablara hacia adentro, con la boca casi cerrada. El tono no era alto, pero sí constante, como si no necesitara respirar. Pasamos frente a un cartel verde que anunciaba los kilómetros hasta Matehuala. Lo recuerdo porque las letras se iluminaron con mis faros y sentí un alivio momentáneo al ver algo familiar. Pero apenas lo dejamos atrás, la sensación volvió, ese peso en el aire, como si el calor del motor no llegara a mis manos. La cabina olía diferente, no a perfume, no a sudor. Era un olor a ropa guardada, a humedad vieja, como cuando abres un ropero que lleva meses cerrado. Intenté bajar un poco la ventanilla, pero el aire de afuera era igual de frío y no hizo ninguna diferencia. Apreté el volante con más fuerza. Notaba que mis nudillos estaban tensos y trataba de convencerme de que era solo el cansancio, que después de tantas horas al volante, la mente empieza a jugarte trucos. En un momento, el murmullo se detuvo. Sentí el silencio como un golpe. No me di cuenta de que estaba conteniendo el aire hasta que tuve que soltarlo. Giré apenas la cabeza, lo suficiente para verla sin dejar de mirar el camino. Estaba observándome. No parpadeaba, no sonreía, solo me miraba. El rojo en sus ojos parecía más oscuro, más sólido. Me obligué a mirar al frente, pero entonces escuché el ruido seco de sus uñas, o lo que fueran, tocando la parte plástica de la puerta, justo al lado de la manija. Un toque suave, repetido, como si llevara un ritmo que solo ella entendía. El velocímetro marcaba 87 kilómetros por hora. No estaba ni muy rápido ni muy lento, pero sentía que cada metro se estiraba más. Al pasar por otro pequeño letrero, uno de esos que solo indican el número de la carretera, vi que su sombra, reflejada en el vidrio de la ventanilla, no coincidía del todo con su postura. Tenía la cabeza girada hacia mí, pero en el reflejo parecía que miraba al frente. No quise comprobarlo dos veces. Bajé la mirada un instante para ver el tablero, como si eso pudiera centrarme, y cuando volví a mirar el camino, ella dijo algo por primera vez desde que subió. No fue un grito ni una frase completa. Fue un susurro nítido, pronunciado con lentitud, como si quisiera que cada palabra se quedara fija. Aquí termina tu camino. Sentí un calor repentino en la nuca, como si alguien hubiera soplado desde muy cerca. El corazón me golpeaba en el pecho, pero las manos no me obedecían del todo. Aflojé el acelerador y el tráiler empezó a perder velocidad. La miré de reojo y el asiento estaba vacío. No había sonido de puerta, no había movimiento. El cinturón seguía colgando igual que al principio. Pisé el freno con más fuerza de la necesaria y el tráiler se detuvo por completo en medio de la carretera. Abrí las luces intermitentes y miré alrededor. Nada, ni luces de otro vehículo, ni siluetas, ni pasos.
Me quedé así, inmóvil, durante quién sabe cuántos segundos. Afuera el frío me calaba hasta los huesos, pero dentro la sensación era distinta, como si el aire estuviera atrapado. El silencio después de que desapareció fue tan pesado que podía escuchar el tic-tac de mi propio reloj de pulsera. No recordaba haberlo oído antes, ni siquiera cuando conducía con la radio apagada. Me quedé mirando el asiento del copiloto, esperando no sé qué, tal vez un movimiento, tal vez el más mínimo indicio de que estaba escondida en algún ángulo de la cabina. Pero no había nada. La tela del asiento estaba fría al tacto, demasiado fría para el calor que había dentro del tráiler antes de detenerme. El retrovisor mostraba un tramo vacío. No había faros acercándose, ni luces de freno a lo lejos. Solo un negro espeso. Abrí la puerta con cuidado. Bajé al asfalto y el sonido de mis botas sobre la grava fue más fuerte de lo normal. Caminé unos pasos hacia atrás, mirando el costado del tráiler, el acotamiento, el inicio de la curva, ni rastro de ella. Lo que más me inquietaba era que la puerta del copiloto seguía cerrada por dentro. No estaba entreabierta, no había golpeado, nada que me indicara que había salido de manera física. Me subí otra vez, cerré fuerte y puse el seguro manual. Mi mano temblaba un poco al girar la llave para encender el motor. El ruido del arranque fue un alivio momentáneo, como si rompiera esa burbuja de silencio que me estaba oprimiendo. Avancé despacio, con las intermitentes encendidas durante varios kilómetros. No quería acelerar. Cada sombra de los matorrales junto a la carretera parecía más alta, más cerca. Revisaba los espejos de manera compulsiva, buscando algo que no sabía si quería encontrar. Cuando por fin vi las luces débiles de un poblado, sentí un alivio raro, mezclado con la sensación de que no debía detenerme ahí. Pasé de largo, directo hasta una gasolinera más grande que conocía bien, ya cerca de Matehuala. Aparqué junto a la bomba más iluminada y me quedé sentado con el motor apagado, las manos aún en el volante. Un despachador se acercó a preguntarme si iba a cargar. No supe qué responder. Creo que solo moví la cabeza y él se alejó, mirándome como si pensara que estaba dormido con los ojos abiertos. Estuve ahí quizá 20 minutos sin salir de la cabina. La miraba una y otra vez, como si esperara encontrar alguna señal de que no había imaginado nada. Un mechón de cabello, una huella de zapato, cualquier cosa. No había nada. Retomé la ruta al amanecer. El sol no trajo calma. Pasé el resto del día con la sensación de que si bajaba la guardia iba a verla otra vez, quizá en el espejo retrovisor o en el reflejo del vidrio lateral. No le conté a nadie. Entre nosotros, los del gremio, las historias se distorsionan rápido y yo no quería ser el que dice que vio algo en la curva, pero desde esa noche, cada vez que me toca cruzar por ese punto, reduzco la velocidad sin darme cuenta. Y aunque han pasado años, todavía me descubro mirando de reojo el asiento del copiloto, como si esperara verla ahí, con esos ojos que no deberían ser rojos. Desde esa noche, aprendí que no todos los que esperan en la carretera quieren llegar a algún lugar.